Días. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comentara mi maestro, el venerable Satarhat José Macheli, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia y participación. Muy bien, tienen ustedes la palabra adelante. Victoriano se le volvió a olvidar poner la palabra victoriano. Yo se la pongo. Gracias, maestro. Adelante, ustedes tienen la palabra. Sí, adelante, Gloria. Sí, disculpe, es que no tengo la luz aquí. Muy buenos días a todos. Eh, Quiero comentar que hace muchos años, cuando tomábamos la clase de yoga, bueno, es lo que yo recuerdo, el instructor enfrente de nosotros nos decía, bueno, vamos a hacer la postura de tal lado, ¿no? Por ejemplo, del lado derecho, Matsyendrasana, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pierna izquierda por debajo, la derecha arriba. Y si él nos la quería mostrar, él la hacía de su lado derecho también. Entonces, al menos yo me acostumbré a relacionar en mi cerebro que si yo veo al instructor enfrente, en apariencia la hace como del lado contrario mío, pero es del lado derecho. Y después, unos años después, se implementó una técnica de que el instructor la haría del lado contrario para que en apariencia fuera de nuestro lado. Y eso a mí me desconcertó mucho porque yo digo, si él me dice que del lado derecho y él hace del lado izquierdo, me confunde, eso no es una realidad. Entonces yo no estuve de acuerdo con esa técnica, porque yo pienso que el alumno debe en su cerebro registrar mi lado derecho y el lado derecho del instructor, acostumbrarse a verlo así del lado de enfrente. ¿Usted qué opina, si es que se enteró de esa técnica? Pues nunca hubo acuerdos de eso, ¿no? Simplemente se les antojó hacerlo de una manera o de otra. Lo importante es Así. que llegue el mensaje y que el alumno entienda qué es lo que tiene que hacer. Si se pone a su lado y lo hace del mismo lado, viendo hacia la misma dirección, pues a lo mejor es por imitación más fácil. Y el otro, pues simplemente es una forma de traducir que él está enfrente de mí y mi derecha es su izquierda y mi izquierda es su derecha. No, nunca haya habido, que yo sepa, nunca ha habido acuerdos específicamente y ni una técnica que tenga nombre eso. Simplemente es de sentido común que lo más importante es que el alumno entienda cómo lo tiene que hacer o hasta ayudarle. No, mire, la otra pierna y esto así. Ya. Yo lo he hecho con manejando dedos y una voz bajita y me ha funcionado. También es qué tan convencido estás cuando das una instrucción, porque si se siente inseguridad en el instructor, pues el alumno no sabe si hacerle caso o no. Entonces, no hay, que yo sepa, no hay acuerdos y no hay una técnica específica. Simplemente hay un sentido común y lo importante es que el alumno aprenda o que lo pueda hacer la postura o la asana, pues
correcto, y que se aprenda a usar las polaridades de sus dos lados, empezando con una y empezando con la otra. Díganme a partir de cuándo el lunes se volvió lunar. Pues es que los días no tienen nombre. O ahí aparece en el cielo lunes. No, no. Simplemente es ese sí, es para mí una didáctica de que te aprendas a empezar en forma alterna para que tu primera, no se condicione tu primer impulso. Recuerden que el yoga no va a favor de los condicionamientos, pero los tienes que usar, pero trascenderlos. Es lo que yo comentaría. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Pero no es que estén mal o bien, lo importante es que el alumno le entienda y que el instructor se dé a entender bien. Adelante, ¿alguien más? Adelante, Alejandra Barroso. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, si en algún lugar una persona ve una cosa, una realidad, digamos, alguna situación, y la otra no lo ve, ¿eso se podría decir sintonía o qué es física cuántica? Me refiero a algo así, digamos, un pleito. O sea, a lo mejor unas personas lo vieron y otras personas no lo vieron. O sea, ¿qué pasa ahí, maestro? A ver, no nos vayamos tan elevado, que lo cuántico y no sé qué. Muy simple. Una persona tiene un aprendizaje hasta cierto nivel y reconoce, traduce, decodifica lo que está viendo y sintiendo de una manera. Y otro tiene otra historia, porque todos tenemos no la misma historia, tenemos experiencias sobre lo mismo en forma diferente. Y así traducimos, decodificamos, interpretamos lo que está pasando. Pero más que una eliminación o descalificación, es simplemente acercarnos más a la realidad y su funcionamiento. Recordemos que estamos usando un medio, que son el medio mental de reconocimiento, de decodificación, de asociación y de toma de decisiones. Son procesos de la mente, tres procesos. Entonces, pues simplemente tratemos de hacerlo bien, aprendamos juntos, reflexionemos juntos, pero sin imponernos. Y si el otro lo entiende de una manera diferente o no le entiende nada, bueno, pues si le interesa que pregunte, que observe más. Es más psicológico, humanista el tema que cósmico y de la luz universal. Y bajémoslo a una cuestión más práctica, más real, de los procesos que sigue nuestra mente
y que los haga lo mejor posible con los mejores recursos. Por eso es importante no perder detalle, asimilar la experiencia. Y si no, pues podemos apoyarnos en alguien que la haya asimilado mejor. Y esa es una decodificación diferente, aun cuando la información aparentemente del origen sea la misma. Espero darme a entender con esto. Además, si a una persona le sucede una experiencia en la mañana temprano que sucede en la tarde, no lo va a decodificar diferente. Cansancio, atención, eh, tantas cosas, comida en el estómago, lo que comió, en qué actitud lo comió, tantas cosas que están interviniendo en mayor o menor grado para nuestra decodificación que va a ser importante. Una decodificación es como decir traducciones, como de un idioma a otro. Los impulsos orgánicos de los sentidos tienen que ser decodificados de dónde vienen, qué intensidad tienen, qué referencias a otras experiencias anteriores hay. Y todo eso se sucede en microsegundos, son fracciones de segundo a veces, pero hay que hacerlo lo mejor posible. Estar sereno para todo esto no es estar pasivo, sino estar más atento sin distracciones. El que está sereno capta más, se conflictúa menos, aprecia más, decodifica mejor. Es lo que yo podría compartir. Traduce, asocia y da mejores soluciones. Realmente es asombroso que nosotros pongamos en un teclado que son claves, que luego se tienen que traducir en qué significan en impulsos, en lenguaje madre de computación, pero ni nos damos cuenta que eso sucede. Y luego que se van de aquí hasta California, a Google, y regresan y ni nos dimos cuenta. Bueno, y todavía la mente y en las distancias estas y a otras velocidades, pues no nos damos ni siquiera cuenta, pero podemos darnos cuenta, eso es lo importante. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Adelante, Nartardón. Y buenos días, maestro. Miren, los talleres que estamos ofreciendo algunos viernes al mes sobre alimentación y salud consciente, surgió un pequeño debate entre dos personas hablando, cuando hablamos de los alimentos, que alguna persona decía, oye, ¿y si son alimentos que no sufren o si son a la hora de restringir algunos alimentos en nuestra alimentación habitual, ¿no? Y surgió el tema de que el Maestro Jesús dijo, no, no te daña lo que entra desde fuera, sino lo que sale desde dentro. No es el alimento de fuera lo que importa. Y ahí surgió como un debate. Yo sé que el Maestro Laferrier tiene muchas citas bíblicas sobre esto, pero en el Nuevo Testamento no lo encontramos. ¿Esto se refería a las leyes judías que eran muy estrictas o el Maestro Jesús simplemente no abordó este tema? Gracias. Vaya pregunta. Pues mire, veamos los hechos y ya, tanto que se interpreta y las interpretaciones de la Biblia, del arameo al hebreo, del hebreo al griego y del griego al castellano y todavía defendemos la literalidad, es absurdo. Entendamos qué es lo que se quiere decir. Y en otra parte, si le buscamos, dice, no matarás. Bueno, es que para excusas te las puedes inventar todas las que quieras. La Biblia te puede decir mata y el otro no mates. ¿Dónde está la literalidad y agarrarnos
para defendernos con algo que no podemos razonar o poner con el sentido común. Estás matando un animal. Es que dice que lo puedes matar, pero ¿cómo sufre? ¿No te das cuenta? Y ese asesinato, porque es un asesinato, no le damos oportunidad de que se defienda el animal, ¿o sí? No, pues no tiene valor para ti, pues no lo tiene, está bien, pero para mí sí, y es cruel, ¿ya? ¿Y por qué no podemos hablar con nosotros como testigos y tenemos que echar la responsabilidad al que escribió la Biblia o el Evangelio? ¿Qué contexto? ¿Bajo qué principios y valores vivió el Cristo? ¿De asesinar? Para nada. ¿Por qué no vamos al fondo y nos quedamos con los argumentos de defensa y ataque para tener la razón? Los hechos deben hablar por sí mismos y debemos de aceptar de una u otra manera la responsabilidad de asumirlos o no. Es un asesinato. Es más, todavía en las pobres venados que andan en el campo, desde distancia de 100, 200 metros los matan sin que se hayan dado cuenta. Todavía alguien que va y lucha, güey, tiene un poco de dignidad, pero desde lejos, sin que yo te vea y escondido y camuflajeado, te mato. Y aparte, es muy raro que no. Usted sabe que en segundos o en milisegundos o en fracciones de segundo, las sustancias se segregan. ¿M? ¿O han oído aullar o hacer sonidos a un animal que lo acaban de herir y que es mortal la herida? Y luego se toma fotografía, mira qué fuerte soy, con qué carabina lo maté. Pues, a mí, yo mi alrededor desde pequeño veía porque había unos tíos que les gustaba la casa y estaba llenos de fotografías y de los famosos trofeos ahí de venados colgados con sus astas. Pero, ¿qué te han hecho? Ah, es que tengo hambre y necesito su carne. Me suena medio draculesco eso, ¿no? Sí, pero pues la gente que no lo ve así, pues está bien, no lo ve. Son mis hermanos también, o sea, ¿no? Pero también los animalitos, hermano sol, hermana luna, hermano lobo. ¿Y por qué no agarran el ejemplo de San Francisco? O sea, ¿cuándo nos vamos a ser responsables de nuestras decisiones y no echarle la culpa a otros que de acuerdo a nuestra interpretación y acomodos me dan la razón? Cuando por ti mismo eres testigo real de lo que está sucediendo y asumes eso. Yo me haría más esa pregunta que defender posiciones de la Biblia que dice acá y que dice, mire, dice de todo. El maestro tenía una frase que decía, la Biblia es como un violincito que cada quien toca la melodía que quiere tocar, o desafinado y hasta afinados. Hay de todos. Y hay gente que agarra la Biblia para matar. Sinceramente, yo se los digo, toda la Europa prácticamente de la Segunda Guerra Mundial de los principios del siglo XX era cristiana, ¿o no? De una cristiandad o de otra, católicos o de cristianos o lo que fuera. Y miren cómo dio vergüenza lo que hicieron, aún siendo cristianos y católicos y lo que fuera. Dieron pésimo ejemplo de lo que es seguir un camino hacia la luz, hacia la comprensión, hacia el amor. O sí lo dieron un magnífico ejemplo matando 40 millones, mandando a... Los alemanes pues, eran cristianos y algunos católicos. Esa etiqueta les salvó de cometer las barbaridades tan espantosas y horribles. No,
Seamos testigos y asumamos que estamos tomando la responsabilidad o las consecuencias de nuestros actos. De ahí interviene el karma. Y en eso del karma y la perfección de sus leyes, pues ahí no entran conveniencias ni argumentos ni a ver quién gana. Simplemente hiciste y hay sus consecuencias. ¿Por qué no lo vemos desde menos de ganar o perder y más de comprender qué estamos haciendo y qué debemos hacer? Para mí, yo haría más una reflexión en ese sentido que defender ya tantos argumentos que luego han sido engañados. Miren, he tomado varios, están muy buenos algunos y otros mejor que otros, pero los YouTubes de los templarios, he estado viéndolos últimamente y caramba, un papa cobarde, cómplice, por conveniencias, por intereses. Pues no, discúlpeme, no. Pues era más humano o más animal o tenía un miedo como un animal que se esconde. ¿Dónde está la dignidad? Y le sacaron confesiones con torturas. Y eso es muy digno y muy espiritual, aunque tuvieran tenido la Biblia en la mano. Yo me cuestiono seriamente y cuestiono eso. Sí, con argumentos de la Inquisición, mire las barbaridades que hizo. Y con la Biblia en la mano. Oh, quítate la Biblia y toma tu responsabilidad. Y fíjate lo que estás haciendo y las consecuencias que tienen al otro y a ti. ¿Por qué no hacemos esas reflexiones más honestas, más sinceras, más reales, más justas, diría yo? Pero bueno, si quieren seguir discutiendo y para ver cuándo, y si me dan permiso de asesinar o no, pues bueno, hazlo. Puedes pasarte ahí tu buen rato. El karma no te la va a pasar. El karma es perfecto, no tiene personificaciones ni convenencieros, ni tiene anotados privilegiados. Simplemente es una ley que se cumple de compensación. Y gracias a eso el universo se va poniendo de acuerdo consigo mismo. ¿Cuándo me voy a poner de acuerdo conmigo? Pues sí, hay que estudiar mucho, pero luego tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones tendrán grandes repercusiones. Analízalo. Es que yo no lo mato, lo mando matar. Pues tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, y eso el karma no hay juego de preferencias o de equivocaciones o de corrupción de los mandos intermedios en el juez, ¿no? La justicia es una justicia perfecta gobierno. Y qué bueno. Y que a mí, yo a veces lo he dicho desde muy dentro y trato de ser sincero, de decir, Dios mío, si me estoy equivocando, ayúdame a entenderlo. Aunque sea con un buen jalón de orejas, una nalgada o algo, pero déjame despertar para no lastimar a los demás y no lastimarme. Ayudar a los demás y ayudarme para servirte mejor. No tengo otro fin. Asumamos la responsabilidad y menos de discusiones. Si quieres tener la razón, te la doy toda, pero eso no quiere decir que el karma te la reconozca. Bien, ¿alguien más, aparte de estas realidades que tenemos que confrontar algún Sí, día con nosotros y con la vida? Y menos excusas. muchas gracias. Sí. Bien, ¿alguien más? Disculpen que sea sincero, pero hay momentos en que ya dejemos de jugar a las escondidas. ¿Y cuánta gente no he conocido que se hicieron vegetarianos y luego ya no?
Están disfrutando sus pescados y sus carnes y no les sirvió de mucho. Y sus vinos y no sé cuántas cosas. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? No, aquí estamos en un ambiente de proceso de aprender para que esas personas vayan tomando la decisión de acceder a una alimentación más saludable, más consciente y menos cruenta, ¿no? Pero fuera de ese ámbito, el ámbito del yoga, en la sociedad, cuando te ven y en un restaurante y vas con alguna persona que no es vegetariana, siempre terminan preguntándote por la pobre lechuga, que también la matas. Siempre terminan No, en esto, ¿no? la ley continúa su energía a través de mí, pero no con la sangre. Las plantas no tienen sangre, me disculpan. No es lo mismo, la misma vibración, morder un pedazo de carne lleno de sangre que una lechuga o una fruta. Ellos tienen la misión de traducir la luz en en energía biológica y nos ayudan y hay que agradecerles, dar gracias antes de ingerirlos. Pero lo de la carne ya es otro nivel de bestialidad, ¿sí? Aunque me la pinten y me la llenen de salsas, sigue siendo carne con tejidos animales como los míos. Yo no tengo, hay algo que quedó por el proceso vegetal, pero no, es ganas de ganas. Mira, ¿sabes qué? En esa actitud mejor quédate así, sigue comiendo carne, que lo disfrutes, pero creo que no estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Si no hubiera plantas, nosotros tampoco existiríamos. ¿O sí? No. Hace ya muchos miles o hasta no sé cuántos años, hubo una línea de primates que fueron vegetarianos y eran pacifistas y dedicaban a recolectar frutos. Y de ahí se desarrolló esta habilidad de dedos que tenemos, porque era aprensivo con los dedos, ¿sí? Otros animales tienen garras y no pueden tener esa movilidad como nosotros. Y otros se dedicaron con más agresivos a matar a los demás y comérselos para tener el poder de los demás. Son de dos grandes líneas si lo estudiamos a fondo, de pensamiento, de actitud, de ubicación ante la vida y ante mí y ante los demás. ¿Mm? Por eso ese principio de si no somos capaces de matar a un animal, no seríamos capaces de matar a otro ser humano, por lo menos las guerras fratricidas se reducirían o se acabarían. Pero mientras la gente no cambie su alimentación, no habrá estado de conciencia. Pero si quieres tener la razón, pues, ok. Pero la vida te enseñará la verdadera razón y a todos nos enseñará y nos lo está enseñando continuamente. Muy bien, adelante Alejandra Barroso. Maestro, ahorita con este tema me puse a reflexionar muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando yo no lo como, pero sí lo compro y lo cocino? O sea, porque, pues, Pues, y pues, pues como está hay, bien. Hazlo. Digo, mira, si quieres discutir, yo no me interesa. Si quieres compartir, te doy mi visión y te escucho la tuya. Pero ni te doy la razón, ni espero que me des la razón. Esperemos que comprendamos qué es lo que mejor podemos hacer para colaborar con la vida, para nosotros y para los demás. Y desde el ángulo de salud, pues las carnes también tienen sus desventajas. Desde el ángulo de toxinas, desde el ángulo de hormonas, especialmente ahorita, que está afectando a la mayoría de seres humanos, esas hormonas de engorda, de crecimiento, que se le meten a los animales para matarlos más rápido y sacar utilidades más rápido. En fin, pero para discutir no vale la pena sentarse. Para ver visiones, yo se los comenté,
que una vez allí en Monterrey, estos jóvenes revoltosos que éramos y atrevidos, invitamos a unos ingenieros del rastro del matadero de Monterrey a que nos dieran una charla y acabaron arrepentidos de todo lo que hacían. Nos dijeron de fondo qué hacían. Jóvenes eran y casi les daba vergüenza de todo lo que decían. Dicen, es que nos da vergüenza decir lo que realmente hacemos ahí en el rastro. Escuchémoslo, pero no para discutir, no para rebatirles. En todo caso, preguntarles. Sentarnos a discutir, no se lo recomiendo. Sentarse a escuchar inclusive lo que hacen. Yo me senté a escuchar hasta violadores y todo, saber por qué y de dónde. No era para pisotearlos, ni maldecirlos, ni castigarlos. Me interesaba como otro ser humano cómo se justificaba ese tipo de acciones. Y los escuché y pues claro, yo decía, pues yo no puedo justificar eso, pero este señor sí. Bueno, pues, está bien. Pero me senté a escucharlos. ¿Por qué no? Pero a discutir, no. Ni entre vegetarianos. Que si eres vegano y que si no, que eso es muy atrasado ser vegetariano, que lo vegano es lo súper. No, si quieren de discutir, te doy toda la razón, quédate con ella yo aprenderé si por acá es mejor o a lo mejor lo tuyo, pero por lo pronto estoy convencido de que es por acá, por lo pronto. ¿Mm? No se encierren. Ya es hora, Abraham, lo dejamos para mañana porque ya nos pasamos un poquito. Con mucho gusto. Le mando un abrazo a todos y bueno, sigamos compartiendo, investigando, valorando, pero no discutiendo, no tiene sentido. Ese es un juego del ego que no llega a prácticamente nada constructivo. Muy bien, recuerden, la sabiduría ni se impone ni se prohíbe nada, solo se recomienda, se advierte y con eso. Hasta ahí llegamos a complementarnos y escucharnos. Muy bien, que pasen muy bonito día. Paz. Gracias, también.